¿Por qué la reelección presidencial en Honduras es ilegal e ilegítima? 1. Se violenta uno de los pilares de la democracia. Para que las elecciones en un país sean democráticas, debe garantizarse la periodicidad. Es decir, nadie puede quedarse en el poder por más tiempo del preestablecido y en este país, el período es de 4 años. 2. Se violentan los artículos pétreos. La Constitución, Estatuto Supremo de un Estado, contiene artículos fundamentales para el orden jurídico y por lo tanto son inalterables. Se llaman artículos pétreos y la no reelección del presidente es uno de ellos. Ninguna institución del Estado puede modificarlo sino única y exclusivamente el poder constituyente, es decir, el soberano, el pueblo. 3. La sentencia tramposa de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia ha dado vía libre a la reelección presidencial, aduciendo que su prohibición limitaría los derechos políticos reconocidos en los tratados internacionales como la Convención Americana. Este es un argumento falso. En materia de derechos políticos, la Convención Americana no impone, únicamente sugiere generalidades que cada país debe promover, respetar y adaptar según su propia realidad. Y este pueblo ya optó por la no reelección. 4. Se violenta el artículo 4 de la Constitución. Aunque diéramos por bueno el fallo de la Corte a favor de la reelección, el único ciudadano que no podría presentarse como candidato sería el actual presidente, pues el artículo 4 de la Constitución, en razón de la alternabilidad obligatoria, lo inhabilita para estar 2 periodos seguidos en el poder. En conclusión, la reelección presidencial es ilegal e ilegítima, y en la medida que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Electoral la favorezcan atribuyéndose poderes que no les corresponde, son responsables directos de tales aberraciones políticas. Solo el pueblo hondureño mediante plebiscito puede permitir la reelección. ¿Por qué la reelección presidencial en Honduras es ilegal e ilegítima? 1. Se violenta uno de los pilares de la democracia. Para que las elecciones en un país sean democráticas, debe garantizarse la periodicidad. Es decir, nadie puede quedarse en el poder por más tiempo del preestablecido y en este país, el período es de 4 años. 2. Se violentan los artículos pétreos. La Constitución, Estatuto Supremo de un Estado, contiene artículos fundamentales para el orden jurídico y por lo tanto son inalterables. Se llaman artículos pétreos y la no reelección del presidente es uno de ellos. Ninguna institución del Estado puede modificarlo sino única y exclusivamente el poder constituyente, es decir, el soberano, el pueblo. 3. La sentencia tramposa de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia ha dado vía libre a la reelección presidencial, aduciendo que su prohibición limitaría los derechos políticos reconocidos en los tratados internacionales como la Convención Americana. Este es un argumento falso. En materia de derechos políticos, la Convención Americana no impone, únicamente sugiere generalidades que cada país debe promover, respetar y adaptar según su propia realidad. Y este pueblo ya optó por la no reelección. 4. Se violenta el artículo 4 de la Constitución. Aunque diéramos por bueno el fallo de la Corte a favor de la reelección, el único ciudadano que no podría presentarse como candidato sería el actual presidente, pues el artículo 4 de la Constitución, en razón de la alternabilidad obligatoria, lo inhabilita para estar 2 periodos seguidos en el poder. En conclusión, la reelección presidencial es ilegal e ilegítima, y en la medida que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Electoral la favorezcan atribuyéndose poderes que no les corresponde, son responsables directos de tales aberraciones políticas. Solo el pueblo hondureño mediante plebiscito puede permitir la reelección.